Bien, estamos ya de regreso aquí en Voces. Los controles Juan Pablo Velázquez Alviso y el de la voz Jorge Román Ramírez Carrillo. Y fíjese que ya tenemos en la línea a Felipe Monroy, y donde siempre nos recuerda que la iglesia no existe para anunciar problemas, sino para recordar que Dios sigue actuando en la historia y que en tiempos de incertidumbre la fe de millones de creyentes sigue siendo un signo vivo de esperanza. Bien, te escuchamos, Felipe. Bienvenido a este segmento. ¿Qué tal, Jorge, amigos de Apostólicos y aquí en Voces de Esperanza? Pues dices toda la verdad. Los acontecimientos nos ayudan a entender que la presencia de Dios, pues necesitamos observarla con una mirada un poquito más abierta hacia la esperanza. Y fíjense que tenía inquietudes sobre qué temas abordar hoy con ustedes, porque primero estuvo el Congreso Internacional de las Familias en Monterrey. Fueron 3 días muy intensos de trabajo. Al final, un mensaje del Santo Padre León XIV pues simplificó y sintetizó esta misión de la construcción de la familia humana. Entre las conferencias hubo señalamientos interesantes a propósito de la autoridad paternal, que es una de las actividades que se ha ido modificando y perdiendo a lo largo de los años. También hubo un llamado a la dimensión corporal de la salud mental, es decir, que tanto impacta nuestro bienestar físico en la salud mental en esta época tan compleja, y obviamente también la irrupción de las tecnologías, no solamente de la inteligencia artificial, sino las redes sociales, el internet y la comunicación digital, como pues estas herramientas que han modificado la convivencia familiar. Esto es un tema que obviamente necesita muchísima revisión, y el Papa León XIV justamente en su mensaje pues recordaba a la gente que hay que tener cuidado, porque muchas veces esta comunicación digital, las redes sociales y la inteligencia artificial pues son las estructuras que orientan el pensamiento y las decisiones de las familias, y eso pues puede llevar a situaciones de riesgo. El otro tema es el que está por concluir este Congreso del Centro de Protección a Menores en Latinoamérica, que se está realizando en Costa Rica. En estos momentos son también 3 días de largas actividades, y en donde pues los apóstoles de la prevención, como se llaman, están trabajando sobre diferentes estrategias para que la Iglesia acompañe a las víctimas de abuso, de diferentes tipos de abuso. Nosotros sabemos que el abuso de poder es quizá una de los problemas que están detrás de muchos otros ejercicios de maldad, ¿no? Y ellos han convocado justamente a una reflexión de toda la Iglesia sobre los modelos de reparación y asistencia a las víctimas. El Papa León también les envió un mensaje muy, muy contundente sobre que la reparación no es un acto jurídico o administrativo, sino es parte misma de la evangelización, es decir, la reparación de los daños causados debe estar en el centro de la misión apostólica, ¿no? De la misión del apostolado, de la prevención de abusos, y no solamente como el fin o la consecución de un procedimiento judicial o canónico. Pero esos temas ahí estaban, por supuesto los comparto sin mucha sencillez, pero obviamente tenemos que hablar sobre los acontecimientos allá en la provincia eclesiástica de Guadalajara, y particularmente con esto que sucedió el 22 de febrero, con el prendimiento y la muerte de uno de los capos de la mafia y del narcotráfico más importantes del país, y también que terminó justamente con este sepelio que ha causado muchísima controversia en el país, el sepelio de este capo de la mafia, en donde pues se le despide, se le entierra como toda una personalidad
como todo digamos, como un señor importante en la vida de Jalisco, y esto genera cuestionamientos grandes sobre nuestra propia cultura, la manera en cómo tenemos que abordar esta dimensión tan compleja, que por una parte pues hay un derecho natural de las personas a vivir su espiritualidad, su fe, su religión, sus prácticas cotidianas, pero también hay un señalamiento grave sobre cómo estas estructuras devocionales pueden haber estado acompañando al mal, ¿no? Y esto se refiere particularmente a lo que pasó cuando, después de su prendimiento, se divulgaron las imágenes de la casa de este narcotraficante, en donde pues se hallaron un altar con diferentes efigies religiosas, todas católicas, y después se divulgó también el material del juicio que sus hijos, tanto el hijo varón como la hija mujer de este capo de la mafia, tenían algún tipo de relación con un sacerdote de la arquidiócesis de Guadalajara. Y por supuesto pues hay una serie de inquietudes y señalamientos sobre cuáles son las fronteras que los ministros de culto deben tener o deben poner frente a estas circunstancias. Y obviamente pues nosotros no estamos ni para calificar la acción del sacerdote, ni para cuestionar la identidad religiosa de las personas que quizá pueden vivir en medio de los entornos de la violencia, del crimen y del narcotráfico. Pero sí señalar que en todo caso la asistencia pastoral y la dirección espiritual de todas las personas, así como son y ahí donde están, como nos decía el Papa Francisco, pues obliga a hacer planteamientos y discernimientos claros sobre las fronteras de esa asistencia, ¿no? Entre el 2007 y 2009 tuve la oportunidad de visitar muchas cárceles en la Ciudad de México. La Ciudad de México en aquel entonces la arquidiócesis de México tenía 8 centros penitenciarios diferentes, y tuve oportunidad de visitarlos, cada uno de ellos, gracias a la labor de la pastoral penitenciaria y de la arquidiócesis de México. Y tuve oportunidad de platicar con no solamente muchos reos, presos, condenados y en proceso, sino también con los sacerdotes y religiosos que atendían y auxiliaban a las personas en esta condición tan complicada. Y obviamente una de las funciones de ese servicio pastoral es dar confianza a estas personas que suelen estar estigmatizadas a nivel social. La labor asistencial y pastoral de la Iglesia Católica, incluso con las personas presas o las personas que han cometido algún delito, pues es recuperarlas, recobrar confianza, o incluso interceder a favor de ellos frente a la sociedad, una sociedad que suele estigmatizarlos. Y esto pues me hizo recordar justamente estas famosas cartas que el padre Lolo le escribe a las autoridades norteamericanas en favor de estos hijos del capo de la mafia mexicana, y hay que tomarlas justamente desde esa dimensión. Hay que revisar, por supuesto, si este servicio pastoral o esta intervención a favor de las personas pues no está condicionada por algún tipo de relación de interés o económica. No lo creo. Porque es una de las cosas que usualmente vemos en muchísimas iglesias y muchísimos servicios pastorales, que es el auxilio de las personas que están privadas de su libertad, y que la Iglesia Católica suele dar una mano
generando algo de confianza en estas personas estigmatizadas. Hay que reflexionarlo con prudencia. Por supuesto, hay muchas cosas que todavía se tienen que dilucidar e investigar, pero lo importante, más allá de los conflictos y más allá de las estigmatizaciones, ya digo, de las personas y de las familias en medio de entornos criminales, pues la función de la Iglesia es justamente recuperar el orden de paz y el orden social a favor de una convivencia más saludable y más fraterna. Este servicio no es sencillo, no es fácil. De hecho, desde que los padres mercedarios realizaban intervenciones a favor de los prisioneros y de las personas en condiciones de vulnerabilidad por violencia, pues ya habían sido criticados desde hace siglos. Y por supuesto seguirá siendo una materia compleja para entender en la sociedad. Hay que mirar estos fenómenos con mucha prudencia, con mucha paciencia, y así como estas otras dos realidades que ya les contaba al principio, el tema del Congreso de las Familias y el Congreso de Prevención de Víctimas de Abuso, pues justamente nos ayudan a entender que la Iglesia Católica trata de atender estas circunstancias complejas, porque las familias no son perfectas, obviamente viven sujetas a circunstancias muy difíciles muchas veces. También son quizá el único espacio de seguridad en donde las personas pueden desarrollarse con más integralidad, pero también están sujetas a situaciones que muchas veces no pudiéramos considerar como abusos, pero sí están dominadas por estos ambientes de poder, de ganancia, de usufructo y también de privilegios que, como dice el CEPROME en Latinoamérica, pues necesitan procesos de reparación, y no solamente tiene que ver con un tema de justicia y reparación del dinero, de resarcir estas heridas, sino también de la reconstitución del tejido social y de la familia. Y obviamente estas dos dimensiones pues ayudan a entender que el auxilio espiritual a las personas, incluso aquellas que viven en entornos criminales tan complejos como el que ya vimos, pues también merecen un voto de confianza y una manera de resarcir, recuperar y reintegrar a una comunidad que también está sumamente herida. Pues esto, queridos amigos, es el comentario de esta semana. Por supuesto, creo que necesitamos muchísimo más tiempo para explicar varias otras cosas, pero esto era lo que quería señalar sobre estos tres acontecimientos de esta semana. Muchas gracias Felipe por estas reflexiones, esa orientación que nos haces con esa claridad para poder tomar, sobre todo con discernimiento. Muchas gracias. Bien, hemos llegado ya y nos escuchamos la próxima semana.